refiere a eso? Que realmente se podría estar calculando la probabilidad por medio de la fórmula binomial sin necesidad de estar aproximando por la normal, con la diferencia que cuando nos da un ejercicio de la binomial y nos pida una cierta cantidad, se vuelve tedioso estar calculando cada una de las partes. En este caso tenemos la fórmula de la binomial. Aquí recuerden que es solamente combinatorio, n combinado r, por la probabilidad elevado al exponente r, multiplicado por el complemento de que no suceda el evento, a la n menos r. Los exponentes deben sumar la cantidad de veces que se hace el evento. Ahorita todavía no se ha iniciado, pero sí ya le puse que se iniciara la grabación. Bien, hasta ahorita acaba de avisar. Lo que le mencionaba era de que se podría utilizar la fórmula de la binomial. Lo único que si estamos utilizando la binomial se vuelve tedioso cuando se hace bastantes veces el evento. En este caso nos habla de un ejercicio que quiere aproximar de la distribución binomial por medio de la normal para una probabilidad de obtener 5, 6, 7 u 8 caras en 10 lanzamientos de una moneda no alterada. Específica no alterada porque a veces se podría tener una moneda de que caiga más veces cara que cruz o corona, depende de cómo ustedes le quieran decir. Estar sacando la probabilidad cuando son 10 veces lo que se va a realizar el evento, y estar calculando esa probabilidad es lo que se vuelve tedioso. Le voy a poner la asistencia a la persona que acaba de comentar también. Entonces, continuando. Incluso en algunos libros de estadística, como la probabilidad binomial, cuando tenemos una probabilidad de 0.5, que es para este caso, es fácil buscar esas tablas en los libros y ya están todas las probabilidades calculadas. Al menos para 10, que es este ejercicio, para 10 lanzamientos, la probabilidad de que caiga cara o corona es 0.5. Tienen igual probabilidad. En este caso, existen ya tablas donde se encuentra la probabilidad que caiga 0 veces cara, que caiga una vez, 2, etcétera, hasta 10. Existen ya tablas. Ya no tiene que estarlas calculando. Se podría calcular aplicando la fórmula, pero cuando se hace la distribución, se puede ver de que tiende a ser una distribución normal cuando hacemos la distribución de probabilidad. Entre más lanzamientos se hagan, mayor se logra ver que se aproxima a la normal. Con 10 lanzamientos ya se logra ver. Aquí se podría ver esta forma, que ya tiende a ser lo de la campana. Voy a copiar esto y me voy a dirigir mejor a la pizarra para no estar trabajando solamente en el PDF.
Esto está en tabla. Sale de una tabla las diferentes probabilidades que se pueden obtener al lanzar una moneda. Para 0 veces sí tiene probabilidad de que caiga 0. Lo único que es bien poca, que apenas se logra observar. Es un poquito lo que tiene en el gráfico, pero ahí está. Esa misma probabilidad es para 10. En este caso se mantiene la misma. Igual para las otras se va siendo como una simétrica, a manera que se logre observar que entre más lanzamientos se haga, se va a tender a observar lo que era la distribución normal, que era lo que necesitábamos. El enunciado en este caso nos pide primero aproximar la probabilidad que caiga 5, 6, 7 u 8 veces cara en 10 lanzamientos. Voy a copiar también el enunciado para que lo tengamos de inmediato. Eso es lo que nos pide para 5, 6, 7 u 8. ¿Cuál sería la fórmula para calcularlo? Ya tenemos al menos los primeros datos. Sabemos de que la probabilidad de lanzar una moneda para que caiga cara es de 0.5. Tiene igual probabilidad. Para un dado de un número sería un sexto. Son cosas que lo dieron en estadística 1. Si ya tenemos P, podemos determinar Q. Q es lo que hace falta para completar el 1. En este caso también sería 0.5 para completar el 1. La fórmula de la binomial les mencionaba de que era para que nos caiga una cantidad de veces, utilizamos combinatorio. La probabilidad de que X sea igual a un valor específico se puede calcular como N combinado R multiplicado por la probabilidad. En este caso era la fórmula que les había presentado anteriormente. P combinado R multiplicado por Q a la N menos R. Esa sería la fórmula de la binomial, de la probabilidad. Como queremos para 5, 6, 7 u 8, debemos hacer esta parte. Para R igual a 5, R igual a 6, R igual a 7 y R igual a 8. Hay que calcular 4 veces esas probabilidades. Y después de obtenerlo, como dice uno u otro, tenemos que sumar dichas probabilidades. Vamos a hacerlo en apartado. Para R igual a 1. Con esto sí me van a ir ayudando para ir avanzando. Perdón, para R igual a 5. Los demás no los necesito. Cuando R vale 5, la probabilidad nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos 10 lanzamientos, de los cuales queremos que 5 sean lo que necesitamos, que 5 sean cara, multiplicado por 0.5, que es la probabilidad de que caiga cara, por el exponente que sería 5. En este caso, también sería 0.5. El exponente de este también va a ser 5. Aquí lo que tenemos que observar es que estos exponentes sean la sumatoria, la cantidad de veces que estamos realizando el lanzamiento. Para eso, ¿cuánto daría la probabilidad cuando R sea igual a 5? Solamente lo ponen en la calculadora y me dicen cuánto les da. A mí me da LIC 0.2460, 9375. A mí también me da eso. Ok, dejémoslo con 4 decimales para no estar trabajando con tantos. Con 4 decimales nos quedaría 2460, 61. Ok, 61. Esa es la probabilidad
de que exactamente 5 veces caiga CAR. Lo estamos haciendo por la binomial. Ahora, necesitamos cuando R valga 6, porque queremos de 6 a 8. Hacemos el reemplazo. Ahora ya vamos a hacer siempre combinación de 10, porque se va a lanzar 10 veces. Ponemos las 6 veces que necesitamos CAR. Ponemos de nuevo la misma probabilidad, que sería 0.5, pero ahora iría con exponente 6, y la otra parte iría con exponente 4. Y esta sería la probabilidad de que caiga exactamente 6 veces CAR. Tendría que ser una probabilidad diferente. Lick, a mí me da 0.2051. 0.50. Ok, 0.20. 51. La que me dijo 50, hay que ver si se aproximaba Sí, Lick, también. aproximado llega a 51. Ok, 51. Ya tenemos para R igual a 6, pero necesitamos hasta 8. Así que aquí sería prácticamente volver a hacer el mismo procedimiento para R igual a 7. Tendríamos que reemplazar de nuevo 10, ahora combinado 7, y 0.5, ahora con exponente 7, y 0.5 con exponente 3. Aquí siempre suman la cantidad de veces que estamos realizando. Tendría que ser menor en este caso. 0.1172. Ahí tendríamos ya el valor. Nos falta uno nada más. Vamos a ver si lo ponemos siempre a continuación. Ahora necesitamos cuando R sea igual a 8, aplicando siempre la de la binomial. 10 combinado 8. Aquí nos quedaría 0.5 combinado con exponente, perdón, con exponente 8, y 0.5 con exponente 2. Tendría que ser menor, ya que hay menos probabilidades que caigan las 8 veces CAR. Lick, da 0.0439. 0,0439. Ok, las dos coinciden. 0.0439. 0439. Eso es lo que tenemos de probabilidades. Vamos a traer el enunciado de nuevo. Nos dice el enunciado: suponer que nos gustaría saber la probabilidad de tener 5, 6, 7 u 8 caras en 10 lanzamientos. Como estamos con la conexión O, tendríamos que sumar todas las probabilidades. Así que ahora sería sumar estas 4 probabilidades y ver cuánto es el resultado al sumar esos resultados. Me ayudan con la sumatoria de estas 4 probabilidades. Lick, a mí me da 0.6123. Ok, 0.6123. 6123. Y los demás solamente van verificando si realmente es esto. Sí, Lick, eso da. Ok, entonces, si lo hiciéramos por la binomial, ya tenemos esa probabilidad. Esa no sería refutable en este caso porque hemos estado aplicando 1 a 1. Sería válido. Entonces, la probabilidad sería 61.23% para 10 lanzamientos. Aquí sería todavía, podría decirlo hasta entre comillas, de que es fácil hacerlo, porque son 4 procedimientos. Pero si imagina que me pidiera de 5 a 15, de 25 lanzamientos, estar haciendo todos esos diferentes se vuelve complicado. No se diga si se habla de una cantidad mayor, todavía en la binomial, antes de llegar a la de distribución de Poisson, cuando ya la cantidad aumenta. Por esa razón es que se decide mejor ver una aproximación. Si cuando se hacen más lanzamientos tiende a ser distribución normal, mejor hacer una aproximación con la distribución normal. Pero para la distribución normal, lo que necesitamos son la media y la desviación o la varianza.
Y para eso nos da ciertos datos. Nos da lo siguiente. Nos dice que si queremos hacer una distribución aproximada, perdón, una aproximación a la distribución binomial por la normal, debemos considerar lo siguiente. La media que vamos a utilizar va a ser la cantidad de veces que realicemos dicho suceso o dicho evento por la probabilidad de que ocurra el evento favorable. Eso sería la media. Mientras que la varianza va a ser multiplicado n por p por q, donde ya teníamos también de que q es el complemento. Esa parte ya la habíamos mencionado. Por lo tanto, si la varianza es n por p por q, la expresión sería raíz cuadrada de n por p por q. Ya con eso ya podemos hacer una aproximación. Hay otras formas que a veces también se las dan, que es solamente por notación. A veces les ponen esta notación. Les ponen la binomial, y aquí les ponen n y p. Es solamente una notación que a veces les da los datos suficientes y necesarios para poder calcular la media y la varianza, porque n es el que tenemos acá y p es la probabilidad y q es lo que hace falta a p para que se complemente el 1. Eso porque en ocasiones algunos ejercicios solo les dan los datos de esta forma, pero se refieren a que es una distribución binomial y que nosotros con estos datos podemos hacer una aproximación por la normal. Hay unas ciertas restricciones. En eso sí hay que tener en cuenta de que existen ciertas restricciones. Nos menciona que para poder hacer una aproximación se requiere de que al multiplicar n por p cumpla ciertos criterios. Lo que nos menciona es sobre todo de que cuando tomamos p sea próximo a 0.5, esté cercano a 0.5. A veces se toma como ese criterio. Pero en sí también lo adecuado sería que cuando multipliquemos n por p sería al menos de 5 o cercano a 5, porque a veces se toma como 4.8 y todavía se hace una aproximación por la normal válido. Entonces, si al multiplicar n por p, la media nos da 5 o al menos 5, podemos hacer una aproximación conveniente. Menciona al menos 5, aunque a veces, como les mencioné, en algunos ejercicios se hace una aproximación y da 4.8, pero dicen, bueno, prácticamente da 5. Voy a hacer una aproximación de la normal para dar una respuesta. Y es igualmente válido. Si hacemos ese criterio, calculemos n por p, en este caso, como son 10, la media, en este caso, serían 10 por 0.5. Es la mitad de 10, entonces en este caso sí da exactamente 5. Con eso, aquí sí lo cumple, el primer ejemplo lo cumple. N por P da 5, al menos 5, entonces podríamos hacer una aproximación de la normal y sería válido. Ahora necesitaríamos el valor de la desviación estándar, porque si no, no podríamos aplicar para utilizar valores de Z. ¿Cuánto sería la desviación estándar? ¿Con eso sí me ayudan? Sería raíz cuadrada de 10 por 0.5 por 0.5. Da 1.5811. Y ahí están los datos necesarios para poder hacer una aproximación. Ya tenemos la media, ya tenemos la desviación, ya podemos encontrarlo. Aunque la normal es para datos continuos, solamente se hace un factor de corrección y eso nos permite hacer una aproximación en un rango. Lo que hacemos es agregar 0.5 o restar 0.5 a los límites, siempre asegurándonos de que cumpla abarcar el valor que nos pide. Entonces, como estamos por medio de la normal, no podemos dar un punto exacto, desde 5 hasta 8 exactamente.
porque la normal es una distribución continua, para variables continuas, mientras que la binomial es para variables discretas, para puntuales. Por esa razón, como no podemos encontrar de 5 a 8 exactamente, para asegurarnos que cubra esa probabilidad, vamos a encontrar la probabilidad de que el valor de X esté entre 8.5 y 4.5. Esa probabilidad es la que vamos a encontrar por medio de la normal. ¿Por qué vamos a tomar estos valores? Porque con eso nos aseguramos completamente de que el valor de 5 a 8 esté agregado. Porque si tomamos el 5, como que el 5 estaríamos en esa duda si realmente está siendo agregado o no. Alguien podría decir, le ponemos el igual, pero con eso todavía no nos podemos agregar. Porque en la normal, si ponemos el igual o no lo ponemos, sigue siendo solo una línea o bien punteada o sin puntear. Por esa razón, para asegurarnos, restamos mejor el 0.5 como un factor de corrección. A 5 le restamos el 0.5 y nos aseguramos que esté el 5 en ese intervalo. A 8 le agregamos el 0.5 y con eso nos aseguramos de que se encuentre el 8 en el intervalo. Vamos a ponerlos por esta parte. Voy a ponerles una regla para que quede clara esa parte. Queremos, como por así decirlo, la probabilidad de que esté desde 5 hasta 8. Yo quiero que esos límites estén perfectamente agregados. Entonces, si pongo el 5, como que quedaría la duda si se agrega o no. Igual para el 8. Por esa razón, yo para abarcar este intervalo completo, me abarco hasta 4.5. Con eso tengo toda la seguridad de que estoy abarcando este 5. Y para tener seguridad de que voy a avanzar este 8, voy a abarcar el 8, me lanzo hasta el 8.5. Con eso me aseguro completamente que este intervalo está en la probabilidad requerida. Esto prácticamente sé que lo estoy explicando de más. Hay algunos que logran comprender esto perfectamente. Ahora, con esto ya puedo calcular la probabilidad. Voy a copiar la imagen de la distribución. Siempre con la campanita. Así como anteriormente hacíamos 2, también ahora de nuevo vamos a poner las 2. La primera con los datos sin estandarizar. La media ya mencionamos que es 5, entonces la media quedaría 5 en esta parte sin estandarizar. En la estandarizada quedaría 0. Queremos de 4.5 a 8.5. El 4.5 queda antes del 5. Quedaría en esta parte. Y el 8.5 queda después del 5. Así que ahora tenemos que calcular para la estandarizada cuáles son los zetas que vamos a utilizar. Y para eso ya teníamos también la fórmula para calcular el zeta. El zeta era igual, vamos a poner una sola vez, el z sub 1 al valor 4.5 menos la media, que es 5, y eso dividido entre la desviación, que es 1.5811. Y siempre hay que recordar eso. Está a la izquierda de la media. Así que si nos equivocamos en la fórmula, podría llegar a pasar de que nos equivoquemos en el orden de esto. Pero como sé que está a la izquierda del 5, tiene que dar un número negativo. ¿Cuánto daría? 0.3162. 0. 3162. 3162 y sería negativo. Ok, gracias.
0.3162. En este caso, no tenemos una tabla que nos acepte estos valores. Y ese es el punto, que si hubiera tomado con el 5 exacto, posiblemente el valor que nos dé aquí no nos logra cubrir. Pero, como hemos tomado ese 0.5 de corrección, nosotros podemos permitirnos poner 0.32 para que nos dé en la tabla, porque el 0.3162 no está en la tabla. Y con eso asegurarnos de que sí está incluido sin ninguna preocupación. Así que el 4.5, ya en estandarizado, podemos decir que es 0.32 negativo. Ese es mi Z sub 1. Ahora necesito mi Z sub 2. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero ahora con el 8.5. 8.5 menos 5, y eso entre 1.5811. Como está a la derecha de 5, tiene que estar a la derecha de 0 y tiene que ser positivo. 2.21. 2.1. 2.21, ya aproximado me lo dieron, muy bien. 2.21, porque no creo que dé 2.21, ¿verdad? Da un poquito más de 2.21. Sí, Lick, da 2.2136 y más decimales. Ok, le vamos a poner 36, solo para que verifiquemos de que se pasaba. Entonces, si no hubiésemos puesto esta aproximación, este factor de el 0.5 más, no nos podíamos permitir o darnos ese lujo de quitar este punto 36, 0036, porque ya no abarcaríamos el número 8. Pero como le hemos puesto esa corrección, nosotros sin complicarnos podríamos aproximarlo a 2.21. Ese pequeño aumento que hemos hecho nos permite hacer esta aproximación sin necesidad de preocuparnos si realmente estamos abarcando el número 8 o no. Con seguridad estamos viendo de que sí lo abarcaría. Así que ahora mi Z sería 2.21. Y el área que andamos buscando, estaríamos hablando de esta área, y en esta gráfica estandarizado, estaríamos hablando de esta área. Nos enfocamos en esta, y aquí recordar cómo calculábamos la probabilidad. Como son dos valores de Z con diferentes signos, prácticamente lo que nos estaban buscando es sumar áreas. Buscamos primero en nuestra tabla el 0.32 y ver cuánto nos da. 0.1255. Y ahora tenemos que buscar en nuestra tabla el área número 2, que sería de 0 a 2.21. 0.4861. Sería 0.4864. 4861 es cuando es 2.20. Ok, Sí, 64. Lick, me equivoqué. Muy bien. Eso es lo conveniente de que alguien más lo esté revisando también. Yo podría ponerlo erróneo, pero ustedes si no lo verifican, entonces ahí es donde después, cuando estén revisando la clase, quedarían como pensando dónde salía. Perfecto, ya con eso ya lo hemos corregido entonces. Ahora, la probabilidad entonces, ya dejándolo expresado, decimos la probabilidad de que 4.5 sea menor al X que estamos tomando y este X sea menor a 8.5, acercarlo mejor, a 8.5, es igual a la probabilidad de estos dos Z, es decir, de que menos 0.32 sea menor al Z y este sea menor a 2.21. Y esto lo podemos encontrar como la probabilidad de que menos 0.32 sea menor a Z y Z sea menor a 0, que es lo que hemos buscado en la tabla, más la probabilidad de que 0 sea
menor a z y z sea menor a 2.21. Esto ni siquiera sería necesario que lo escriba siempre que hayan dejado el bosquejo. Si no han dejado el bosquejo, entonces sí va a ser obligación que lo hagan. Si hacen así la figurita, entonces ya prácticamente solo le ponen área 1, área 2 y la probabilidad de esto sería área 1 más área 2. Así que en esta parte nos quedaría ya solamente sumar dichas probabilidades que hemos calculado. Vamos a ponerlas. Lic sería 0.6119. 0.6119. Esa sería entonces la probabilidad ya aproximada por la normal. Entonces, ahora hagamos la comparación. Cuando lo hicimos por medio de la binomial, lo tenemos en esta parte. Vamos a copiarla porque así tenemos los dos valores cerca. Esto es por la normal. Y esto fue lo que nos dio por la binomial. Y si observamos, están bastante cerca. Es decir, si lo pasamos a probabilidad, este sería 61.19 y este 61.23. Bastante aceptable la probabilidad. Hagamos la diferencia, cuánto es lo que difieren entre ellos. Hagamos la resta de estos. Al mayor restemos el menor. 0.6123 menos 0.6119. 0.004. 2,0 sería 3. 3, ok. 0.004. 4. El 4. valor de diferencia entre esto. Entonces es bastante aceptable una aproximación de la normal a la binomial, según lo hemos visto. Si lo pasamos a probabilidad, sería 0.4% de probabilidad lo que difiere en los dos métodos. Es bastante aceptable. Ni siquiera el 10% de diferencia. Entonces, como les digo, si lo pasamos a porcentaje ya para probabilidad, este sería 61.19% la probabilidad de obtener caras de 5 a 8 caras. Y si lo hacemos por la binomial, obtendríamos 61.23 como probabilidad de obtener de 5 a 8 caras. Es bastante aceptable la probabilidad de lo que difiere. Ni siquiera el 10% o ni siquiera el 0.1% de hecho de diferencia. Es el 0.04% de diferencia con los dos métodos. Con eso es que podemos dejar entonces evidenciado de que el método de la aproximación de la normal a la binomial es bastante aceptable. Pero siempre con eso que les mencionaba, asegurándonos de que al multiplicar n por p de al menos 5 o cercano a 5. Podemos dejarlo como cercano a 5. Yo tengo una duda. ¿Sí? Es sobre la condición, porque usted mencionaba, ¿verdad?, que para la aproximación o para que podamos nosotros usar la aproximación binomial, n por p debe de ser mayores que 5, ¿verdad? O igual. Ya igual. Y también tenía anotado en la clase, bueno, en los datos que tenía de estadística 1, que también n por q deberían de ser mayores que 5. Sí, de hecho sí. Lo único que con n por p tomemos como suficiente para aproximarlo. Solamente con n por p. Sí menciona de que n por p y n por q tienen que ser al menos de 5. Pero por el momento solamente enfoquémonos con eso. Con n por p que sea 5 o casi 5
para poder utilizar la binomial. Es cierto, en ocasiones mencionan eso, enfatizan de que hay que tener cuidado, de que a veces n por p lo cumple, pero n por q no cumple. Entonces, siempre tengamos ese cuidado que con solo que n por q no se acerque tanto abajo de 5. Con eso sería suficiente. Podemos hacer la comprobación con n por p y n por q, que sea menos de 5, y se vale de que estén un poquito bajo. Ya vamos a ver una de esas en la que posiblemente no de 5, pero igual sigue siendo aceptable la aproximación que tenemos. El detalle es que entre más se aleje, es posible de que haya más error. Eso sería nada más, Fajardo. No sé si le contesto con eso. Sí, Lick, muchas gracias. Es cierto, siempre hagamos la comprobación si quieren con n por q, pero con solo que no se aleje tanto de 5 hacia abajo, tomémoslo como válido. Vamos a ver otro ejemplo para poderlo desarrollar siempre con aproximación. En este caso, voy a tomar de una sola vez la tabla de los valores para no estar calculando todas las binomiales. Vamos a tomarlo, solo voy a copiar el ejemplo entonces. Esto es sacado de la tabla de probabilidades para una distribución binomial, exactamente cuando n 12 y p 0.6. Tenemos esa parte. Ahora, nos pide calcular la probabilidad de que los valores estén entre 4 y 8, pero aquí sí hay que tener cuidado con respecto a lo que nos menciona. El 4 no está incluido, así que no lo vamos a tomar. Y como la binomial es estricta en el caso de que es discreta, significa que vamos a tomar para valores de 5, 6, 7 y 8, 8 sí lo incluye. Para eso sí lo va a incluir. Solamente para el otro sí no lo estaría incluyendo. Por la binomial, lo podríamos poner que la probabilidad de que esté un valor de 4 menor a x y este sea menor a 8, menor o igual a 8. Buscamos los valores en la tabla para 0, 1, 2, 3, 4, 5, desde acá. Este es para 5. Y sale siempre de la combinación 12 combinado 5 por r elevado a la 5 por q, perdón, por p elevado a la 5 por q elevado a la 7. De ahí sale ya esta probabilidad. Pero ya están en tablas de probabilidades. De 5 para 6. Este sería para 7. Y este sería para 8. Para 9, 10, 11 y 12 no los tomamos porque solamente nos pide de 4 hasta 8. Así que me ayudan con esa sumatoria de esos valores, desde 5 hasta 8, y ver cuánto da. Eso tendríamos que sumar. Vic, a mí me da 0.7173. Sí, Lick, eso da. Ok, 0.7173. 73.
Eso sería si hubiéramos hecho por la binomial, ya con las probabilidades aparte de una tabla. Si no, como les menciono, podríamos haberlos calculado. Con 4 todavía no es tan excesivo calcularlos, es algo factible hacerlo, pero no es el detalle de trabajar la binomial. El detalle sería trabajarlo, pero por la normal. Por esa razón es que hacemos la verificación. Tenemos que calcular mu. Mu en este caso decimos que es n por p. Estaremos hablando de los valores y era lo que les mencionaba. Aquí no les dice estrictamente cuánto van a ser ni cuál es la probabilidad, pero aquí tenemos b y 12,060. Entonces aquí tenemos n y aquí tenemos p. Multiplicamos 12 por 0.60 y vemos cuánto da. 7.2. 7.2, entonces sería la media. Ya para sacar la desviación, tendríamos que calcular raíz cuadrada de n por p por q. En este caso, q sería el valor de 0.4, que es lo que hace falta para llegar a 1 al valor de p. También calculen este. Sería 12 por 0.6 por 0.4 y luego raíz cuadrada de eso. 1.6971. 1.6971. Esa sería la desviación. Ahora va la aproximación, ¿cómo la haríamos? Como necesitamos que hacer una aproximación por la normal, primero ver qué valores vamos a tomar acá. Queremos que el 8 lo incluya. Queremos que el 4 no lo incluya. Así que podemos tomar para la aproximación, modificar esto. No vamos a tomar ese mismo rango. No se debería tomar eso. Tenemos que hacer aquella modificación de agregar o quitar 0.5. El 4, queremos asegurarnos que no incluye el 4. Por lo tanto, vamos a calcular la probabilidad desde 4.5. Ahora es lo contrario. Lo que queremos es que no incluya ese 4. Así que empezamos desde 4.5. Con eso excluimos ese 4. Que 4.5 sea menor que x y queremos que ese 8 sí lo incluya. Así que le ponemos que sea menor a 8.5. Y con eso nos aseguramos que el 4 no lo esté incluyendo y el número 8 sí lo esté incluyendo perfectamente. Esa sería prácticamente la forma como lo modificamos. Ahora tenemos que calcular los dos valores de z para los cuales estaríamos trabajando. El z sub 1, estaremos hablando que sería 4.5 menos 7.2 y esto dividido entre 1.6971. Eso da menos 1.5909. 1.50 5909. 1.5909. No podemos buscar todo ese valor, así que tendríamos que buscar el menos 1.59. Así que aquí lo tendríamos que dejar a menos 1.59. Ya que no podemos buscarlo con 4 decimales. A excepción que tengamos una tabla que sí los tenga. Y con el z sub 2 también lo tendríamos que buscar con el 8.5. Sería 8.5 menos el 7.2. Y eso dividido por el 1.6971. 0.7660.
¿Me confirma el compañero que quería hablar? Sí, Lick, eso da 0.7660. Entonces tendríamos que dejarlo en 0.77, ya aproximado. Ahora solamente voy a hacer una de ellas, solo por avanzar, no porque lo ideal sería hacer siempre las dos campanas haciendo la comparación. El 7.2 que quedaba en esta parte, entonces ahora vamos a ponerlo con la media 0, el menos 1.59, vamos a ponerlo más o menos por acá. Y el 0.77 por esta parte. Tenemos de nuevo que necesitamos esta área, entonces sería por suma de áreas. Primero tenemos que buscar entre 1.59 y 0, ¿cuánto sería la probabilidad? 0.4441. Son bastantes cuatro en este caso, 0.4441. Y para la número 2, 0.2794. ahora como la probabilidad que necesitamos sería la probabilidad de que el valor de z sub 1 esté entre menos 1.59, este sea menor al z, y este sea menor a 0.77. Solamente tenemos que sumar estas dos áreas. ¿Cuánto daría la sumatoria de eso? 0.7205. ¿Eso le da, Fardo? Me da 0.7235. Entonces, ahí tenemos ya el valor. Y de nuevo tenemos que hacer la comparación de los dos métodos. En uno del binomial, por aquí se logra observar, pero igual vamos a poner siempre cerca. Por la binomial daba 0.7173. Y por la normal da 0.7235. Hay una diferencia, claro, pues como no son el mismo método, dan diferentes respuestas. Ahora lo que tendríamos que hacer es ver cuánta es la diferencia que se tiene entre cada uno de los métodos. Para esto, si lo pasamos a porcentaje, nos quedaría 72.35%. Y este, si lo pasamos a porcentaje, nos quedaría 71.73%. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Hacemos la diferencia. ¿Me ayudan con eso? Hay que hacer la resta. Cero 0.62. Un 0. De esta forma. 2 ceros, Lick. 2 0. Pero en esta probabilidad, en los porcentajes ya. Tomando solo porcentajes, no sé si estoy mal, pero 0.62. Solo con porcentaje 0.62. Entonces, en este caso sí
da un poquito más de error, ¿verdad? Da 0.62% de diferencia. Pero sin embargo, sigue siendo relativamente poco. Entonces, sí la podemos tomar siempre como porcentaje. 0.62%. No llega todavía ni al 1% de diferencia. Entonces, todavía sería como bastante aceptable. Así que, de nuevo, podemos ver de que por medio de la normal hemos sacado una respuesta bastante próxima a lo que necesitábamos, que sería no utilizar la binomial. De hecho, aquí no lo utilizamos, utilizamos la tabla. Pero las tablas no están para todas las probabilidades. Si cambiara 75% de probabilidad, 0.75, ya nos cambiaría esta tabla. Ya no sería para 60. Y esa es la dificultad con la binomial, estar calculando bastantes valores. Mientras que en este caso solamente calculamos dos zetas y a partir de ellos determinamos la probabilidad. Entonces siempre tengamos eso para la binomial. El valor de P se va a mantener, se mantiene constante. Ya vimos cómo se identifica. Y lo vamos a aproximar siempre que el valor de P sea cercano a 0.5 o que N sea mayor a 10 también. Se podría tomar como una regla empírica. La otra regla empírica es la que mencionamos, que N por P sea mayor a 5. Esas serían como las reglas empíricas. No están como tan estrictas, podríamos decirlo. Es algo empírico. Lo repito, sería de que P esté cercano a 0.5 y de que N sea mayor a 10. O la otra que sería N por P que sea mayor a 5. A veces también le toman que sea igual, pero eso, como les menciono, a veces está estricto que sea mayor o igual. A veces le ponen directamente mayor. O que esté, incluso he visto algunos ejercicios donde está cercano a 5, pero todavía se arriesgan a tomar esa probabilidad. Una ocasión vi un ejemplo donde daba 4.8 N por P y lo tomaban y la diferencia entre las probabilidades era bastante poca. Ahora bien, con respecto a las aproximaciones, vamos a ver al menos una tabla en la que tenemos la idea de cómo tomar los límites. Es decir, cuándo sumarle o cuándo restarle ese 0.5 que vimos hace poco. Podemos tomar esta tabla como una base. Cuando nos menciona de que X sea mayor a B o cualquier valor, le agregamos ese 0.5 para incluir o estar seguros de que el valor de B está incluido en el intervalo, en la normal. Cuando la binomial nos dice mayor o igual a B, entonces le restamos ese poquito. Hay que restarlo porque necesitamos que sea igual. Cuando está entre los dos valores, al valor de A le aumentamos y al valor de B le restamos. Eso sería como una forma de estarlo tomando en cuenta. Aunque lo otro sería hacer la regla y ubicar los valores y asegurarnos que incluye lo que nos pide. La otra distribución que a veces se aproxima sería la distribución aproximada siempre que era de la binomial. Era la de Poisson o Poisson, como ustedes lo quieran mencionar. Para esa no vamos a enfocarnos mucho. Prácticamente es el mismo procedimiento. Lo único que difiere es cómo calcular los valores de la media y el valor de la varianza y del de la desviación. Eso es lo único que va a cambiar en la aproximación de distribución de Poisson a la normal. La fórmula es esta la que tenemos acá. No vamos a calcular por medio de la de Poisson,
sino que de una sola vez una aproximación de la normal. La media va a ser lambda, donde lambda también tiene su forma, cómo se va a calcular. En este caso, el valor de lambda lo tendríamos que es la media. Y el valor de la varianza sería la misma media. Lo único que vamos a utilizar la desviación, que es raíz cuadrada de lambda. Ahí comúnmente los ejercicios le va a decir la media es de, y le va a especificar cuánto es la media. Entonces, a partir de eso, esta misma media es lambda. Y después sacar raíz cuadrada para poder obtener el valor de la desviación. Eso es lo único que tenemos que tener. Lo demás se mantiene como se calculaba. Vamos a ver un ejemplo de eso. Dice, suponga que la visita es un sitio de internet de gran volumen siguen una distribución de Poisson con una media de 10.000 visitas por día. Lo que vamos a hacer es aproximar cada uno de los siguientes casos por medio de la normal para calcular la probabilidad. Dice la probabilidad de más de 2.000 visitas en un día. Y la probabilidad de menos de 9.900 visitas en un día. Eso sería lo que tenemos que calcular. Para calcular el Z, lo que necesitamos primero es la media. La media en este caso ya no especifica. Y este mismo valor es el valor de lambda. Porque para encontrar la desviación necesitamos sacar raíz cuadrada de lambda. Es decir, raíz cuadrada de 10.000. Raíz cuadrada de 10.000, si no me equivoco, da 100. 100. Sí, correcto. Ok, solamente le quité los de 0. Da 100. Y ya con esto ya podemos calcular el valor de Z que necesitamos. Con la diferencia que esto, podría alguien decir, bueno, si la de Poisson es como la binomial, agreguémosle ese 0.5. Se podría pensar en hacer eso. Es decir, si yo quiero la probabilidad de más de 2.000 visitas, venir y poner, yo quiero de que X sea más de 2.000, de 20.000, perdón. De 20.000 visitas. Pero como estamos aproximando por la normal, agregarle ese 0.5 sería 20.000.05. Prácticamente no le estaría agregando casi nada a esta cantidad. Por esa razón es de que ya ni se toma en cuenta agregar ese 0.5. Es tan pequeño el valor que le estoy agregando que a los 20.000 no le afecta agregarle ese 0.5. Podrían agregar 0 si quieren, pero como les menciono, para 20.000 ese 0.5 es prácticamente innecesario. Por esa razón, se calcula directamente con el 20.000. Necesitamos para el literal A, lo voy a poner mejor en la parte superior, el Z con el que vamos a trabajar. El Z entonces sería el 20.000 menos el 10.000 y eso dividido entre 100. ¿Cuánto nos da el Z ahí? Sería 10.000 entre 100. Di que da 100. Es 100. Z da 100. Entonces, estos son ejemplos
de que a veces podría como darnos cierta inquietud, es decir, si lo tengamos bueno o lo tengamos mal. No nos compliquemos en esa parte. La media, en este caso, es 10,000. La desviación es 100. Es decir, si le aumentamos 100, nos llegaría hasta por esta parte con una desviación. Si le aumentamos 200, nos llegaría hasta esta parte. Si le aumentamos 300, casi nos llega hasta la colita. Si le aumentamos 400, ya prácticamente nos salimos. Y si le aumentamos 10,000 porque tenemos que llegar hasta 20,000, pues en esto sería un poquito exagerado, pero ni siquiera nos alcanza esta parte para ubicarlo. Así que con tener un z igual a 100, no nos compliquemos. Ya mencionamos de que cuando nos da zetas fuera de la tabla, la probabilidad que nos pide prácticamente es 0. Así que la probabilidad que nos pide en este caso, podemos ponerle acá, de que esto podemos asegurar de que está un poquito que prácticamente es 0. Podemos decir que si es 10,000 la media, llegar hasta 20,000 es algo casi imposible, por no decir que es imposible. Solo porque en probabilidad decir al que algo es imposible no es adecuado. No, porque llegar hasta 20,000 si la media es 10,000 es prácticamente imposible. Es como que de pronto ustedes tengan su trabajo y ganen unos $500 y de pronto les digan, bueno, ahora le vamos a aumentar a $1,000. Sería un ejemplo, por así decirlo. Estamos duplicando. Para literal B, eso sí creo que tendría que dar un valor porque no está muy retirado de la media. Es un poquito más razonable. Nos pide la probabilidad de que X sea menor a 9,900. 9,900. De igual manera, podríamos pensar en quitar ese 0.5 para asegurarnos que no lo incluya, pero es tan poquito que lo podemos trabajar con 9,899.5 y no le estamos prácticamente afectando. Así que mejor lo trabajamos con 9,900. Calculamos el Z con esos valores y nos quedaría 9,900 menos 10,000 y eso dividido entre 100. Menos 1. Ok, este sí está un poquito más razonable. Menos 1. Tenemos el 0 acá y el menos 1 en esta parte. Así que nos pide menor a esa área. Así que nos pide esta región. Esta es lo que nos va a la tabla, esta área. Así que a esa área le debemos restar a 0.5 esta área. Si lo buscamos en la tabla, nos da 0.3413. Recuerdo que eso da. O podríamos tomar el 34% de forma teórica, aunque como tenemos la tabla a la mano, no nos compliquemos en estar pensando en los teóricos, porque teóricamente dice que esta área es 34%. Pero como tenemos la tabla, si me equivoco me corrigen, 0.3413. Eso dale. Ok, eso es lo que da la tabla, pero no es el área que andamos buscando. Así que a 0.5, que cubre esta región, que es la mitad de la curva, tenemos que quitarle el 0.3413 y esa sería la probabilidad que andamos buscando. Así que hacen esa resta, 0.5 menos 0.1587. 0.1587. 87. Ese sería el área, por lo tanto la probabilidad, estaremos hablando de 15.87% de probabilidad de que el sitio web tenga menos de 9,900. Eso es por la media, es bastante razonable. También sería como un poquito racional decir de que el sitio web va a tener unas 9,000. Ya está bajando bastante.
si sabemos que la desviación estándar es 100, a lo sumo podríamos llegar a algo razonable, a llegar a unos 9.800 o 9.700 siendo extremos. Esos serían como los rangos aceptables. Eso sería solamente como una aproximación de Poisson a la distribución normal. Por el momento nos vamos a quedar hasta con esta parte. Prácticamente es como recordatorio de la distribución binomial y la de Poisson, pero utilizando la normal. Ya para la siguiente clase vamos a ver lo que es parte de muestreo, es todo teórico. Desde ya les aviso que la siguiente clase va a ser prácticamente solo teoría. Voy a tratar de estar explicando, a pesar de que voy a estar presentando el PDF, pero es solo teoría. La siguiente clase va a ser solo teoría. Después de la siguiente clase, sí, ya empezamos de nuevo con ejercicios, que es en sí lo fuerte ya de la estadística 2. Ahorita solamente esa manera de repaso, lo que hemos estado viendo de la distribución normal. No sé si tienen alguna duda con respecto a los temas. Si no, pues entonces nos quedamos hasta acá. Y solamente con los que no han puesto la asistencia me avisan después de que terminemos para agregar.